El piso sin número. Siempre me han dado mala espina los edificios viejos con elevadores. No me gusta esa sensación de encierro, ese zumbido eléctrico en los cables, el rechinar de puertas que parecen tener memoria. Pero esa noche, ya era tarde, llovía a ratos, y el edificio tenía 21 pisos. No me iba a lanzar por las escaleras con una mochila pesada y los bigotes ya cansados. Era mi último pedido del turno. La app lo marcó a las 11:42 de la noche, justo cuando estaba a punto de desconectarme. Cliente, señorita Maurelia. Pedido, sopa de médula, pan de ajo y agua de salvia negra. Dirección, edificio Los Suspiros, piso 13, departamento 1303. Lo único extraño era esa indicación adicional que aparecía en la nota: por favor, usa el elevador. No subas por las escaleras. Pensé que sería alguna superstición tonta, o que la clienta era muy específica, como muchas que he tenido, y como ya tenía sueño, simplemente obedecí. El lobby del edificio olía a madera vieja y polvo cerrado. No había nadie en recepción, ni conserje, ni cámaras reales. Las luces eran tenues y temblorosas, y el elevador tardó en llegar, con un quejido largo y metálico. Cuando se abrieron las puertas, vi que los botones estaban gastados, varios con letras apenas visibles, y el botón del piso 13 brillaba con una luz naranja. Lo presioné y el ascensor comenzó a subir. El ruido del motor se mezclaba con un leve zumbido que me incomodaba más de lo que admito, pero intenté distraerme mirando la pantalla que marcaba los pisos, 5, 6, 7, 8, al llegar al 12. Todo se apagó por un segundo. Las luces internas, la pantalla, todo. Un segundo, tal vez menos, pero suficiente para que se me erizara el lomo. Cuando volvió la energía, el botón del 13 ya no estaba encendido. En su lugar, brillaba uno nuevo, apenas perceptible, marcado con un extraño símbolo, un pequeño cuadrado negro, irregular, sin número. Parecía un error digital, un manchón en la consola. El elevador no se detuvo. Siguió subiendo. Pero el tiempo de subida se alargó. Sentí que ya debería haber llegado, pero el ascensor seguía vibrando suavemente, como si se desplazara más allá de lo que el edificio podía ofrecer. Finalmente sonó un ding. La puerta se abrió lentamente, pero lo que vi frente a mí no era el piso 13. Era un pasillo estrecho, alfombrado en rojo oscuro, con paredes empapeladas y lámparas de luz ámbar que chispeaban levemente. El aire era denso, y olía a algo entre incienso, polvo y caldo viejo. Al fondo del pasillo, una sola puerta abierta. No tenía número, ni timbre, ni cerradura visible. Caminé hasta ella cargando el pedido, llamé suavemente: ¿es Rita Maurelia? Nadie respondió. Asomé el hocico y dentro encontré una sala vacía, sin muebles, sin sonido, solo cubiertas de espejos torcidos por todas partes. Lo extraño era que cada espejo mostraba algo distinto. En uno había una mecedora, en otro, una ventana abierta al amanecer, en otro, un gato dormido en el sofá, que era yo. O se parecía demasiado. Dejé la comida en el centro de la habitación, sobre una mesita baja que no había visto al entrar, y cuando me giré para salir, el pasillo ya no estaba. Solo el elevador. Las puertas abiertas. El interior esperándome, como si nunca hubiera salido de él. Subí sin pensar. Toqué el botón del lobby. El elevador comenzó a bajar. Pero al poco tiempo se detuvo. Un solo piso abajo. No en el lobby. No en el 12. Otra vez el botón sin número se encendió. Las puertas se abrieron de nuevo, y el pasillo que apareció esta vez era igual al anterior, pero con las luces apagadas, más húmedo, más frío. Y esta vez, al fondo, no había una puerta abierta, sino una figura parada. Un Nichi. De pie. Vestido como yo. Con mi uniforme, mi mochila, mi cara. Pero distinto. Más delgado. Los ojos más abiertos. Sonreía. Me miró sin parpadear y dijo con una voz igual a la mía: gracias por entregarla. Ahora yo te llevo a casa.
No recuerdo cómo volví. Desperté en el lobby, solo, con la mochila vacía. Mi celular decía que el pedido había sido entregado con éxito, pero no aparecía ningún historial. La app no registraba ningún cliente llamado Maurelia. Tampoco el edificio tenía registro. Pregunté en la calle, y el portero del inmueble me aseguró que el piso 13 no existe. Que fue eliminado durante una remodelación. Que ese botón del ascensor está sellado. Desde esa noche, si veo un elevador con un símbolo extraño o con un piso que no debería estar ahí, simplemente subo por las escaleras. Porque los edificios antiguos tienen secretos. Pisos que nunca estuvieron en los planos. Lugares que aparecen para ciertos michis, solo cuando les toca entregar algo más que comida. Y si algún día, tú te encuentras contigo mismo al final de un pasillo oscuro, sonriente, esperándote, no lo sigas. No le respondas. No subas al elevador. Porque puede que no vuelvas a bajar. El pedido de la calle sin salida. No sé si alguien vaya a creerme. Lo he contado un par de veces en reuniones con otros repartidores, y siempre hay alguno que se ríe como si fuera una broma, pero otros se quedan callados, y esos son los que creo que han vivido cosas parecidas. Lo que voy a contar pasó hace unos meses, una noche como cualquiera, trabajando para mí a Uber Eats en Michiquilpan de las Garras. Era viernes, y eso significaba muchos pedidos y buenas propinas. A eso de las 10:40 de la noche me cayó uno extraño. Lo raro no era el restaurante, porque era uno bastante conocido, la Fonda del Michi, ahí por la Avenida de las Garras. Lo raro era la dirección de entrega. Una calle que no me sonaba para nada, privada Maullido Final. Cuando le puse en iniciar entrega, la app me lanzó una advertencia inusual. Recuerda entregar el pedido al cliente. No entres al domicilio. Me sacó de onda, pero pensé que era alguna de esas nuevas medidas por seguridad. Así que recogí el pedido, una orden de enchiladas de atún con leche tibia, y me lancé hacia la dirección. La calle era extraña desde el principio. Apenas entré noté que las lámparas del alumbrado público no funcionaban. Todo estaba oscuro, y solo se escuchaba el chillido de los postes moviéndose con el viento. Ni un solo carro estacionado, ni ruidos de teles, ni luces encendidas, nada. Como si esa calle estuviera apartada del resto de la ciudad. La casa era la número 13, por supuesto. Una reja negra, alta, oxidada. La fachada estaba descuidada, con las paredes descarapeladas y una pequeña luz amarilla en el pórtico. Me bajé de la moto, agarré la bolsa del pedido, y toqué el timbre. Pasaron como 15 segundos y no salió nadie. Toqué otra vez. Nada. Justo cuando ya iba a marcarle al cliente, escuché una voz. Muy baja, casi un maullido. Déjalo en la entrada. Me giré. No vi a nadie. Me fijé bien. El portón estaba cerrado. La luz seguía titilando. ¿Hola? Pregunté. Solo déjalo, repitió la voz, pero ahora con un tono más seco. No me gustó nada cómo se sentía el ambiente. Me agaché para dejar la bolsa sobre el tapete. Justo cuando me incorporaba, escuché un chirrido metálico, la reja se estaba abriendo, sola. No toda. Solo un poco. Como si alguien me estuviera invitando a pasar. Pero no se veía a nadie. Y lo peor, el aire se puso frío. Muy frío, como si me hubiera metido a un congelador. Me puse tenso, sin saber si correr o quedarme. Pero justo ahí, la app me marcó que el pedido había sido recibido exitosamente. No entendí nada. Yo no toqué nada, ni le di entregado. La pantalla cambió, me dio una propina de 666 pesos michipesos, y la aplicación se cerró sola. La pantalla se apagó. Y ahí fue cuando vi la sombra. Estaba justo dentro del pasillo, detrás de la reja. Una silueta de gato, pero alta, como si estuviera parada en dos patas. Inmóvil. No hacía ningún sonido. Solo me miraba. O al menos eso sentía.
dos ojitos amarillos como brasas. Gracias por venir, mi Fredo, susurró. Pero yo no había dicho mi nombre. Corrí como nunca. Subí a la moto y salí de ahí echando chispas. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y juro por mi bigote que la casa ya no estaba. Solo quedaba un lote baldío. No paré hasta llegar a la base de reparto. Les conté a los demás, pero se rieron. Uno de los más viejos, Michón, solo me preguntó: ¿privada maullido final? Asentí. Típico. A mí me pasó algo similar hace años, pero en la calle Maullar del Olvido, en Michoacán. A veces esos pedidos no los hacemos para vivos. Desde entonces, cuando me cae una dirección que no reconozco, la reviso con miedo. Ya no acepto pedidos después de las 11. Ni aunque paguen bien. Y si alguna vez te cae uno a una calle sin salida, de esas donde nadie vive, ni se te ocurra entrar. Porque a lo mejor, quien pidió, está muerto. O peor. El cliente del paraje muerto. Yo no era de andar contando cosas paranormales. Me gustaba pensar que todo tenía una explicación, y que esas historias que contaban los repartidores más viejos eran puras invenciones para asustar a los nuevos. Pero lo que me pasó hace un par de meses, esa noche en que acepté un pedido fuera del pueblo, me cambió por completo. Trabajo para Mia Uber Eats en una michiciudad chiquita que se llama San Miaubas del Monte. Es más monte que ciudad, para ser honestos. Tiene su tiendita, su iglesia, un Miau Donald's muy básico, y caminos de terracería que se pierden en los cerros. Aquella noche era un martes. Tranquilo. Casi no había pedidos, y yo ya iba rumbo a mi casa cuando me cayó una notificación extraña. Cliente, usuario sin nombre. Pedido, 2 michi hamburguesas con papas medianas y agua de atún light. Entrega, paraje Las Arpas, KM 11 de la carretera vieja. Lo primero que pensé fue que se trataba de un rancho. No era la primera vez que entregaba comida a las afueras, pero me desconcertó que no hubiera número de casa ni punto de referencia. Solo eso, paraje Las Arpas. Ni siquiera estaba en el mapa. Pero ya era tarde y necesitaba los michipesos. Además, el pedido venía con una propina anticipada de 150 pesos. Eso nunca pasaba. Lo acepté. El restaurante no tardó mucho en prepararlo. Recogí la bolsita de Miau Donald's, olía rica, como siempre. Me subí a la moto y tomé la carretera vieja, que conecta el pueblo con algunas comunidades más pequeñas. Esa carretera es famosa porque no tiene luces, y la señal de celular se cae después del kilómetro 7. Todo iba bien, hasta que pasé el kilómetro 9. La niebla apareció de la nada. Densa, gris. Sentía que me metía en una nube. Frené un poco, y justo en el kilómetro 11 vi una entrada de terracería con un letrero viejo y torcido que decía, Las Arpas. Estaba oxidado y lleno de marcas como si alguien lo hubiera arañado. Entré. El camino era estrecho y con ramas bajas. Avancé despacio, esquivando piedras y hoyos. A unos 300 metros, vi una casa pequeña de madera. Las ventanas estaban cerradas con tablas, y solo una lucecita colgaba sobre la puerta. Había una banquita oxidada, y encima, una cobijita de bebé, sucia. No se escuchaba nada. Ni grillos. Ni el motor de mi moto. Como si todo el sonido se hubiera ido. Me bajé y me acerqué a la puerta. Toqué 3 veces. Nadie contestó. Iba a tocar otra vez, cuando la puerta se abrió sola. Lentamente. Dentro, la casa estaba oscura. Solo se veía un pasillo largo con el piso cubierto de tierra. «¿Hola?», dije, con voz temblorosa. Nadie respondió. «Traigo su pedido». De pronto, una voz ronca, bajita, como un zarpazo al oído. «Entra». Me quedé congelado. «No, mejor se lo dejo aquí afuera», dije, retrocediendo. Pero al girarme, ya no estaba en el porche. Estaba adentro. En el pasillo.
No sé cómo pasó. Solo sé que sentí un cambio de temperatura brutal. Hacía frío, pero no como el del clima. Era como si estuviera en una cueva. El pasillo terminó en una sala con una mesa vieja. Encima, 2 platos. 2 velas encendidas. Y frente a cada plato, 2 fotos enmarcadas. En una, un gatito blanco con uniforme de repartidor. En la otra, otro gatito con casco. Ambos, muertos. Bueno, no literalmente. Pero sí lo parecían. Tenían los ojos cerrados, y las fotos estaban puestas como en un altar. De pronto, algo cayó detrás de mí. Era la bolsa de Meow Donalds, que no recuerdo haber soltado. Se abrió sola. Las Michi hamburguesas cayeron en los platos. Las velas chispearon. Y entonces escuché pasos. Alguien, o algo, se sentó frente a cada plato. No vi bien, porque la luz era poca, pero juro que vi siluetas. De gatos. No normales. Eran grandes, alargados, casi esqueléticos. Uno de ellos levantó la Michi hamburguesa y me miró. Sus ojos no tenían fondo. Gracias, Michijandro, dijo sin mover la boca. Tú eres más puntual que los anteriores. Corrí. Me tropecé. Golpeé la pared. Cuando abrí la puerta, esta vez sí con mis propias patas, ya no estaba la moto. Ni el camino. Solo niebla. Y atrás de mí, esa casa maldita se desvanecía. Como si nunca hubiera existido. Me encontraron al día siguiente, caminando por la carretera, con la bolsa de Meow Donalds vacía en la pata. La policía no encontró nada en las arpas. Dijeron que esa entrada no existe desde hace años, que fue un paraje quemado en un incendio forestal. Que nadie ha vivido ahí desde 2014, cuando se reportó la desaparición de 2 repartidores. A veces, en las noches frías, sueño con esa casa. Con esas siluetas. Y con las Michi hamburguesas que siguen cayendo sobre los platos. Yo ya no reparto de noche. Y si estás leyendo esto y trabajas en Mia Uber, por favor. Si algún día te cae un pedido para un cliente sin nombre y es en algún paraje de carretera, no vayas. No importa cuánto pague. El último servicio en la capilla de San Mauricio. Hay pedidos que no se olvidan. Pedidos que no deberían existir. Y yo, Michilicio, aún sueño con ese que me tocó entregar a la antigua capilla de San Mauricio, justo a las afueras de Miaucatitlán del Rosario. Si alguien cree que exagero, le juro por mis bigotes que todo esto fue real. Yo lo viví. Era jueves por la noche. Nublado, pero no llovía. Las calles estaban tranquilas y ya estaba pensando en cerrar la app, cuando me cayó una orden con el sello de prioridad. Cliente, desconocido pedido, una pizza de Michidominos tamaño grande, extra queso, sardina y orégano entrega, Capilla San Mauricio, Camino Viejo a los Maullidos. Me congelé cuando leí la dirección. Esa capilla llevaba abandonada más de 20 años. Todos en Miaucatitlán conocíamos su historia. Antes ahí se hacían misas, bautizos y hasta primeras comuniones de gatitos, hasta que un incendio arrasó con el lugar. Se decía que el padre Mauricio, sí, un gato también, murió encerrado en la sacristía y desde entonces nadie volvió a poner una pata ahí. Pero la app me marcaba el pedido como urgente. Propina anticipada, 200 pesos michipesos. Ya sabes cómo es esto. La necesidad hace que uno se convenza de que no pasa nada. Así que fui. Llegar ahí fue otra cosa. El camino a los Maullidos es una vereda de terracería rodeada de árboles viejos, esos que se inclinan como si quisieran decirte algo. A medio camino, se pierde la señal. Y luego, aparece la silueta de la capilla, una estructura gótica, con las ventanas cubiertas de hollín y la torre del campanario caída a un lado. Me bajé de la moto, agarré la caja de la pizza, que por cierto olía bastante fuerte por la sardina, y me acerqué a la reja. Estaba abierta. Crujía como si se quejara de mi presencia.
El portón principal tenía clavos oxidados y marcas de garras en la madera. Aún así, toqué. 1, 2 veces. Silencio. Iba a dejar el pedido ahí, cuando la puerta se entreabrió. Nadie la empujó. Solo se movió. Adentro, todo era oscuridad, salvo por unas veladoras encendidas al fondo, justo en el altar mayor. «Hola. Traigo su pizza», murmuré. Nadie respondió. Pero un olor fuerte, a incienso viejo y a humedad, se coló en mi nariz. Avancé unos pasos. Dejé la pizza sobre el primer banco y ya iba de salida, cuando escuché algo. Una voz. Grave, como un ronroneo podrido. Extra queso y sardina. Me detuve en seco. Me giré hacia el altar y entonces lo vi. Una figura felina, vestida con sotana negra, estaba sentada en el altar. Sus ojos brillaban con un reflejo amarillento. Tenía el cuello torcido, como si lo hubieran quebrado y luego vuelto a acomodar. «Siempre puntual, mi chilicio», dijo. Sentí que el alma se me salía por la cola. «¿Quién es usted?» «Soy el padre Mauricio. ¿Y tú trajiste mi cena?» Se levantó lentamente, sus patas apenas hacían sonido. Pero al caminar, las velas se apagaban una por una. Yo retrocedí, pero el camino a la puerta ya no estaba. Detrás de mí había bancas interminables. Como si la iglesia se hubiera transformado en un túnel sin fin. «No tengas miedo», dijo. «Este es tu último servicio. Te hemos estado esperando». Entonces noté que no estaba solo. Entre las sombras, decenas de ojos empezaron a abrirse. Otros michis, todos con uniformes de Miauberitz. Todos muertos. Algunos con las cajas aún colgando del lomo. Todos sonreían. Todos esperaban. Desperté tirado en la entrada de la iglesia al amanecer. Con la caja de pizza vacía en las patas. La moto estaba ahí, pero la app mostraba que el pedido aún estaba en proceso. Desde ese día, el pedido aparece cada jueves en mi bandeja, a las 11:11 de la noche. Siempre el mismo. Siempre para la capilla San Mauricio. Y ya no puedo borrarlo. Si lo ignoro, me llegan mensajes. Fotos. De mí, dormido. De mi casa. De mi familia. Y a veces, cuando paso cerca de la capilla, escucho la voz del Padre. ¿Falta una entrega más? Si alguna vez te cae ese pedido. La pizza con extra queso y sardina, la iglesia abandonada. No vayas. No importa cuánto necesites el dinero. La michi anciana del 3B. Yo siempre he sido muy respetuoso con los michi clientes. Si son groseros, pues ni modo. Si son amables, qué bien. Pero lo que aprendí después de esa noche es que demasiada amabilidad también puede dar miedo, especialmente cuando viene de una señora que vive sola en un departamento viejo. En un edificio donde los vecinos dicen que ya no vive nadie desde hace años. Era martes. 9:15 de la noche. Cielo nublado y con ese aire húmedo que no sabe si trae lluvia o solo incomodidad. Me tocó un pedido simple. Cliente, Doña Felina del Rosario. Dirección, calle Maullido Final número 403, edificio C, departamento 3B. Pedido, caldito de pescado, tortillas calientes y un flan de sardina. Me dio ternura. No sé, el tipo de comida me sonaba a que lo había pedido una michi ancianita de esas que viven solas. Incluso había dejado un comentario en la app. Por favor, no haga mucho ruido. Estoy sola. Pase a entregarlo a la cocina. Eso me pareció raro. ¿Quién pide que uno pase hasta la cocina? Pero bueno, quizás era de esas señoras que no pueden caminar bien. Y la dirección no me sonaba tan lejana. El edificio estaba algo descuidado, pero seguía en uso, según yo. Llegué al edificio. Todo apagado. Ni una sola ventana con luz. La puerta principal estaba entreabierta, y no había vigilante ni nada. Subí por las escaleras,
porque el elevador olía a humedad podrida y traqueteaba como si fuera a deshacerse. El tercer piso estaba oscuro, solo una lámpara parpadeando al fondo. El 3B tenía una alfombrita con flores marchitas y un letrero escrito a pata. Aquí vive doña Felina. Gracias por visitarme, Michito querido. Toqué con cuidado. ¿Doña Felina? Soy Micher Torito, de Mia Uber Eats. La puerta se abrió al instante. Del otro lado, una gatita viejita, de pelaje gris y ojos grandes, sonrió con dulzura. ¡Ay, mi niño! ¡Qué rápido llegaste! Pasa, pasa, no te quedes en el frío. No, no se preocupe, se lo dejo aquí en la entrada, dije, mostrando la bolsita. ¿Pero cómo crees, mijito? No, no, pásale a dejarlo a la cocina. Mis patitas ya no dan. Es que, no estoy autorizado a entrar a los domicilios. No seas groserito. Ándale, nomás hasta la cocina. No me gusta decirle que no a una michi anciana. Y además me sonrió con tanta dulzura. Así que entré. El departamento olía raro. No sucio, pero sí viejo. A humedad, veladoras, y algo que no supe identificar, como pescado fermentado. Me indicó el camino con la cola. La cocina estaba al fondo, iluminada por una lámpara tenue. Cuando dejé el pedido en la mesita, me di cuenta de algo extraño. Había otros pedidos iguales, todos servidos, tibios aún. Varios platos de caldo, tortillas humeantes, flanes intactos. Oiga, ¿ya había pedido comida antes? Oh, claro, mijito. Vienen a visitarme todos los días. Me hacen compañía. Como tú. Quise irme de inmediato, pero ella ya estaba bloqueando la salida. Quédate un ratito, dijo. No puedo, tengo más entregas. Ellos también dijeron eso. Pero mira. Me señaló la pared. Había fotografías clavadas con tachuelas. No, no fotos normales. Eran capturas de pantalla de la app de Mia Uber Eats. Rostros de repartidores. Con sus nombres. Sus horarios. Sus rutas. Y en medio de todas ellas, una hoja escrita a pata con letra temblorosa. Mis muchachitos. Todos se quedan. Todos me quieren. ¿Nadie se va? Entonces oí un crujido. Desde las puertas del baño, del closet, del pasillo, se asomaron figuras. Otros gatos. Repartidores. Pero pálidos, con los ojos perdidos. No hablaban. Solo caminaban lento hacia mí. Sus uniformes manchados, sus colas caídas. Como zombies. Como muñecos. Ahora sí, dijo la voz de doña Felina, ya no tan dulce, quédate conmigo, mi niño. El caldito se enfría. Corrí. No sé cómo. Abrí la puerta, bajé las escaleras de 2 en 2. Detrás de mí, los pasos suaves, como almohadillas sobre mármol, descendían también. Llegué a la calle. El edificio estaba apagado, a obscuras. Abandonado. Como si nunca hubiera habido nadie ahí en años. Las ventanas rotas. La entrada tapiada. Y mi aplicación mostraba que el pedido había sido entregado con éxito. Volví días después con otros michis del gremio. El edificio estaba clausurado desde 2018. Se decía que una señora mayor murió ahí, atrapada en su departamento, y que nadie fue a buscarla. Desde entonces, se aparecen pedidos suyos cada cierto tiempo. Siempre el mismo caldito. Siempre el mismo número de piso. Siempre buscando compañía. Yo ya no reparto en zonas con departamentos viejos. Y cuando me piden que pase hasta la cocina, cuelgo la mochila y me voy. Porque en esta michichamba, uno reparte comida. Pero a veces, también lo reparten a uno. El pedido a media carretera. Yo siempre decía que prefería los pedidos en moto. Más rápido, más práctico, menos contacto con los clientes. Pero desde aquella noche en la carretera del Maullido Largo, cada vez que paso por una vía oscura y desolada,
empiezo a sudar frío. Porque ese pedido no debió existir. Y mucho menos debí entregarlo. Eran las 10:30 de la noche, y ya iba rumbo a casa. Me tocó una jornada pesada, de esas en las que entregas sin parar. Ya hasta me estaba quedando sin batería. Pero entonces, me cayó una notificación. Cliente, sin nombre. Pedido, tacos de hígado de res, con cebolla extra y salsa de chile muerto. Entrega, carretera del Maullido Largo, kilómetro 27, curva del Poste Caído. Me reí. Pensé que era una broma. ¿Quién diablos pide comida en plena carretera? Pero el mapa marcaba una ubicación exacta. Y lo más raro, la app no me dejaba rechazarlo. Apenas intenté cerrarla, se reiniciaba y volvía al mismo pedido. La propina, 300 pesos michipesos. Lo pensé un poco. Yo conocía bien esa carretera. Larga, vacía, conecta mi Chihuahua capital con pueblos más pequeños al sur. Ya había pasado por ahí varias veces. Y la curva del Poste Caído sí existía. De hecho, era famosa porque ahí había accidentes seguido. Nunca la reparaba. Recogí el pedido en un puestito nocturno de confianza. El taquero me dijo algo que me sacó de onda. ¿Es para el kilómetro 27? Sí, ¿cómo sabes? A veces vienen por los tacos y los dejan ahí. Nadie los recoge, pero en la mañana ya no están. ¿Quién los recoge entonces? Ojalá nunca lo sepas, Michito. Tomé la moto y me lancé. A esa hora, ya no había tráfico. Todo el tramo estaba oscuro. Y como lo recordaba, sin señal de celular desde el KM18. Cuando llegué al KM27, lo supe al instante. A la derecha, el famoso poste de luz tirado, cubierto de óxido, con cables sueltos. La curva era pronunciada, como la mandíbula de un perro flaco. Frené despacio. Apagué la moto. El aire soplaba fuerte, y el silencio era tan grueso que me pesaba en los oídos. «Hola», grité al vacío. «Traigo su pedido». Nada. Me bajé, dejé los tacos sobre una piedra grande al borde del camino. Justo cuando me giraba para subirme de nuevo, lo vi. Un gato. No, una figura felina, de espaldas, parada en medio de la carretera, como a unos 10 metros. No se movía. No decía nada. Pero su sombra era demasiado larga, más de lo que debería. «Hola», dije con un hilito de voz. La figura levantó la cola. Pero no para saludar, sino como en señal de alerta. Como si estuviera a punto de atacar. Y ahí fue cuando noté que no tenía cara. Solo una mancha oscura, como si alguien le hubiera arrancado la cabeza. «Gracias por traerlos». Michencio susurró algo en mi oído. Pero no había nadie detrás de mí. Cuando giré de nuevo, ya no estaba la figura, ni los tacos, solo la piedra. Y encima de ella mi casco. Yo no me lo quité. Nunca me lo quito, y aún así, ahí estaba. Volví como pude. Todo el camino lo hice con la garganta cerrada. Al llegar al centro de reparto, la app me mostró un mensaje nuevo. Pedido entregado. A la misma hora, el próximo viernes. No faltes, Michencio. La app se cerró. Mi historial de pedidos desapareció. Desde entonces, cada viernes a las 10:30, mi teléfono suena. Una notificación. Mismo cliente. Mismo pedido. Misma curva. Nunca he vuelto. Pero a veces, cuando paso por esa carretera con otros repartidores, vemos una moto estacionada junto al poste. Sin luces. Sin nadie encima. Y a veces, sobre la piedra, hay tacos. Calientes. Si alguna vez trabajas en mi Chihuahua y te llega un pedido a media vía, no aceptes, porque tal vez el cliente no quiere la comida. Te quiere a ti. Entrega en el Panteón del Silencio. Soy Michón. Llevo casi 3 años como repartidor nocturno. Y en este trabajo te topas con de todo,
borrachos, pedidos a moteles, clientes que no bajan y te dejan esperando como si uno no tuviera vida. Pero nada me había preparado para lo que viví esa noche lluviosa, cuando tuve que entregar comida en un cementerio. Eran las 11:12 de la noche, noche fría y con llovizna persistente. Ya había terminado mis rutas del día y me estaba comiendo unas croquetitas en el asiento de mi moto cuando sonó la notificación. Cliente, no registrado. Pedido, pozole blanco con sardina, sin lechuga. Agua de huesito frío. Entrega, Panteón del Silencio, entrada sur, zona E, tumba 118. Pensé que era un error. ¿Una tumba? ¿Eso era una dirección? Intenté rechazarlo, pero la app se congeló. Luego me apareció un mensaje que jamás había visto. Aceptado automáticamente por disponibilidad nocturna. Gracias por servir hasta el más allá. La propina, 555 michipesos. El platillo, provenía de una fondita de confianza. Quizá era una broma de algún michicolega con humor macabro. No sería la primera vez. El panteón estaba a las afueras de Michiluca, lleno de árboles torcidos, callejones de tierra y una reja oxidada que chillaba como si sufriera cada vez que se abría. La lluvia arreciaba. Mi impermeable ya no servía de nada. Solo se escuchaban mis pisadas mojadas entre los charcos y los maullidos lejanos de gatos callejeros que siempre merodeaban el cementerio. Aunque esa noche, curiosamente, no se veía ni uno. Encontré la zona E. Luego conté lápida por lápida. Cuando llegué a la número 118, supe que estaba en el lugar. Era una tumba vieja, con un ángel sin cabeza encima. La lápida estaba cubierta de musgo. Y sobre ella, una veladora encendida, sin mojarse a pesar de la lluvia. Toqué el paquete de comida. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», dije, con la voz hecha polvo. Nada. Dejé la bolsa sobre la lápida. Iba a tomarle foto para prueba de entrega cuando una voz, suave como un murmullo entre el viento. ¿Eso es todo? ¿Quién está ahí?, grité, girando en círculos. No vi a nadie. Solo lluvia. Solo tumbas. ¿No te vas a quedar a cenar conmigo?, la voz venía desde la tierra. Desde abajo. Me paralicé. La lápida empezó a humedecerse, pero no por lluvia. Era como si algo la empujara desde dentro. La bolsa se abrió. El pozole empezó a salir solo del envase. Como si manos invisibles lo sirvieran en una charola invisible. Tengo hambre desde 1999, susurró de nuevo la voz. Fuiste muy puntual, Michón. Corrí como nunca. Mi moto estaba a varios metros, y justo cuando la encendí, el cementerio ya no estaba. Solo había un baldío. No había árboles. No había tumbas. Me detuve en seco. Encendí el celular. La aplicación decía: pedido entregado exitosamente. Gracias por tu servicio eterno. Y yo no puedo eliminar la aplicación, ni cambiar de teléfono. Cada vez que lo intento, me despierto con tierra en las patas. El pedido que no debía entregarse. Yo creía que lo peor que podía pasarme en esta michichamba era una entrega bajo la lluvia, o que se me cayera la comida. Pero nada se compara con tener que decidir si obedecer lo que te dice la app, o hacerle caso a un extraño con ojos tristes que sabe exactamente a quién vas a entregarle comida, y por qué no deberías hacerlo. Eran las 11:47 de la noche. Yo ya iba a cerrar cuando me cayó el pedido. Cliente, el señor M. Pedido: croquetas de carne tibia con zanahoria rallada, y sopa de vísceras con caldo de tripa suave. Entrega: Callejón de los Silencios, Almohadilla 0, Colonia Maullido Largo. El pedido no me gustó nada desde que lo vi. El nombre del cliente me sonó inventado. La dirección no tenía sentido, Almohadilla 0. Y ese callejón era famoso por estar siempre oscuro. Nadie vivía ahí, se decía que lo habían cerrado después de unos asesinatos en los 90.
La app me forzó a aceptarlo. Literalmente. Intenté rechazarlo y se puso negra. Solo me mostró un texto. No falles esta vez. Ya sabes lo que pasa. Me temblaron los bigotes, pero seguí. Lo recogí en una cocina oculta de esas que trabajan solo para apps. Cuando pregunté para quién era, el cocinero, otro Michi, solo me dijo sin mirarme: haz lo que tengas que hacer, pero hazlo bien esta vez. Iba por una calle oscura rumbo al callejón cuando lo vi. Un Michi vagabundo. Sentado junto a un tambo oxidado con fuego, arropado en una cobija rota. Me miró como si me conociera. No lo entregues, me dijo sin rodeos. ¿Qué? Lo que llevas en esa mochila no es para él. Es para mí. Él no lo necesita. Yo sí. Me lo quedé viendo. Tenía los ojos opacos, como empañados. Pero algo en su mirada me obligaba a escucharlo. ¿Y cómo sabes a dónde voy? Porque esa calle no existe. Nunca existió. Es un error. Un hueco. Él ya se comió a los últimos 3 repartidores. Tú puedes ser el cuarto, o puedes hacer lo correcto. Me congelé. La lluvia empezó a caer. Una lluvia que parecía no tocarlo a él. Miré la app. El mapa estaba en negro. Solo una flecha girando en círculos. Pero el reloj seguía corriendo. Si se lo entregas, él crecerá. Tomará otra forma. Llegará a otra ciudad. ¿Y tú qué eres? Un castigo. Una advertencia. ¿Y si te lo doy? Tú decides, mi Fonso. Pero que no se te olvide, lo que das, también se devuelve. No sé cómo tomé la decisión. Tal vez por miedo. Tal vez por impulso. Saqué la sopa, las croquetas, y se las di al Michi vagabundo. Él solo asintió, y antes de que pudiera decir más, me dijo: gracias. Ahora sigue repartiendo. Pero nunca aceptes un pedido que venga sin dirección real. Esa noche no dormí. Al día siguiente, me llegó una notificación. Gracias por tu elección. El ciclo fue detenido. Pero si alguna vez eliges mal, la calle aparecerá de nuevo. Desde entonces, cada cierto tiempo, me aparece una notificación de prueba. Un pedido sin dirección. Un cliente con inicial. Nunca lo acepto. Y a veces, al doblar en una esquina, veo al Michi vagabundo. Sonríe, me saluda. Y me recuerda en silencio que, en este trabajo, a veces no se trata solo de repartir comida. Desde entonces, cada cierto tiempo, me aparece una notificación de prueba. Un pedido sin dirección. Un cliente con inicial. Nunca lo acepto. Y a veces, al doblar en una esquina, veo al Michi vagabundo. Sonríe, me saluda. Y me recuerda en silencio que, en este trabajo, a veces no se trata solo de repartir comida, sino de decidir a quién no dársela. Hay una regla que todos los michirepartidores aprendemos rápido: nunca subestimes el último pedido del turno. Siempre tiene algo raro. Algo que se sale de lo común. Algo que te persigue, incluso después de haber entregado la comida. Lo que me pasó a mí fue más allá. Fue la noche en que entregué algo que no era comida. Y desde entonces, no he dormido igual. Yo soy Michijandro, y trabajo en Ñautla, una ciudad mediana, tranquila en el día, pero rara por las noches. Esa noche ya estaba por cerrar. Eran las 11:56 de la noche, y solo me quedaba un pedido por entregar. Cliente, señor anónimo. Pedido, caja sellada, entrega directa, no abrir. Dirección, Callejón Garras Negras, sin número. La notificación decía: último pedido del turno. Por favor, no lo abras. Importante. No era comida como tal. Era una caja mediana de cartón grueso, envuelta con cinta negra, sin marcas, sin logos. Solo tenía un papel pegado que decía: frágil. No exponer a la luz.
Me pareció raro que la recogiera en una casa vieja, no en un restaurante. Un Michi muy alto, con gafas oscuras, aun siendo de noche, me la entregó sin decir palabra. Solo me pidió una cosa. Entrégala exactamente a las 12:12. Ni antes, ni después. Si no hay nadie afuera, espera. El callejón Garras Negras estaba al final de una colonia industrial. ¿Lo conocía? Era estrecho, mal iluminado y con grafitis viejos. Había ratas, cables sueltos y ninguna casa. Pero ahí estaba la ubicación marcada con un punto rojo, palpitante. Llegué a las 12:10. Justo como dijeron. Me quedé en la moto, mirando el reloj. 12:11. 12:12. Y entonces lo vi. Una silueta salió desde la esquina, caminando lentamente hacia mí. No se escuchaban sus pasos, como si flotara. Tenía una bata blanca sucia, y traía guantes de quirófano. No me habló. Solo extendió las patas. Yo le entregué la caja, temblando. Pero justo cuando se la iba a dar, algo se movió dentro de ella. Un golpe seco, rápido, como si algo empujara por salir. ¿Qué es esto?, le pregunté. La figura solo respondió. No es para ti. Ya no preguntes, Michijandro. Me quedé helado. ¿Cómo sabes mi nombre? Entonces la figura se acercó a mi oído y susurró. Porque fuiste el último en entregar, y ahora te toca recibir. Desperté en mi cama. Pero con la mochila vacía colgando del lomo. Mi celular ya no tenía apps. Solo una que no podía borrar. Entrega inversa. Al día siguiente comenzaron a aparecer cosas extrañas en mi casa. Rasguños en las paredes. Sombras reflejadas en el espejo. Y lo peor, a veces escucho algo golpear desde dentro de mi closet. Si alguna vez te toca un pedido que no huele a comida, que no pesa como comida, que se mueve, déjalo. Rompe tu ruta y ruégales a las estrellas que no seas tú quien tenga que entregarlo de nuevo. El cliente que nunca cerró sesión. Yo no soy nuevo en esto. Tengo 5 años entregando para mí a Uber Eats, casi siempre en el mismo circuito. Ya me conozco a todos los clientes frecuentes, los que piden diario, los que te saludan por tu nombre, y hasta los que nunca bajan y te dicen que dejes la comida en el portón. Pero hay uno que nadie ve. Uno que sigue pidiendo, aunque murió hace más de una década. El nombre siempre aparece igual en la app. Cliente, Don Michildo Herrera. Dirección, Callejón de las Parras número 71, Departamento 4B. Pedido, caldo de pollo con mollejas, pan con mantequilla de sardina y leche tibia con canela. Un pedido modesto, pero constante. Siempre llega entre las 10:30 y las 10:37 de la noche, una vez al mes. Al principio lo tomaba sin pensarlo. Es un edificio viejo pero seguro. Lo raro era que nadie abría la puerta. La app siempre decía, déjelo frente a la puerta. Él lo recogerá. Y al día siguiente, el plato aparecía vacío. Siempre. Un día, hablando con otros Michi repartidores afuera de una taquería, mencioné al tal Don Michildo. Todos se me quedaron viendo, con las orejas tensas. Uno de ellos, Michucio, me dijo. ¿Tú le sigues entregando a ese? Sí, ¿por? Michi brother. Ese señor se murió en 2011. ¿Cómo que se murió? Se quedó encerrado en su departamento. Lo encontraron 2 semanas después. Solo, se fue. Y nadie volvió a vivir ahí. Lo sellaron. Pensé que me estaban tomando el pelo. Así que la siguiente vez que me cayó el pedido, decidí verificarlo. Fui al edificio como siempre. Llegué a las 10:35. Toqué la puerta del 4B y nada se oyó. Miré alrededor. Todo estaba viejo, polvoriento, como si nadie hubiera subido ahí en años. Pero la alfombra frente a su puerta estaba limpia, como recién sacudida. Y ahí, al costado, un buzón oxidado con una nota escrita a pata.
Gracias por venir. Disculpe si no puedo abrir. Estoy algo indispuesto. Dejé la comida, tomé la foto para la app. Pero al alejarme, la puerta crujió. No se abrió del todo. Solo se entreabrió. Y dentro, vi una sombra. Un Michi. Delgado, blanco y con una bata de casa. Gracias, joven, susurró. Y la puerta se cerró. Me quedé ahí, sin poder moverme. Bajé corriendo las escaleras. Le pregunté al conserje. Me dijo que nadie vivía en ese departamento. Que estaba clausurado. Que el último que vivió ahí se llamaba Michildo Herrera. Murió exactamente un 14 de marzo. La fecha que aparecía en cada recibo del pedido. No pude dormir esa noche. Me sentía observado. Como si algo de ese departamento se hubiera venido conmigo. Así que al día siguiente, tomé una decisión. Regresé al edificio. Subí hasta el cuarto piso, aunque el portero me lo desaconsejó. La puerta del 4B estaba abierta, solo un poco. Y lo peor, olía a comida fresca. La misma sopa caliente que entregué anoche. Empujé con una pata. Adentro, polvo. Telarañas. Muebles tapados con sábanas. Todo normal, salvo por un detalle. Sobre la mesa, estaba mi uniforme doblado, perfectamente planchado. Encima, una hoja escrita a mano. Gracias por tu servicio, Michilacio. Ya puedes descansar. Ahora me toca a mí. Entonces escuché pasos en las escaleras. No subían sino repitiendo los mismos que yo di al entrar. Corrí fuera, bajé y salí del edificio. Cuando encendí el celular mi cuenta de repartidor ya no existía. Mi foto de perfil había sido sustituida por otra, la de Don Michildo, sonriendo. Y debajo, la leyenda, en actividad desde 2024. Fui a la empresa. Nadie me conocía. Fui a casa. Otro gato vivía ahí, con mi nombre, mis cosas, pero no era yo. Intenté buscar a mis amigos. Nadie recordaba a Michilacio. Hoy, escribo esto desde un Cibermiau Café. Es la única manera de dejar constancia. Porque ya no existo en la app, ni en el sistema, ni en los recuerdos de nadie. Solo en una libreta vieja, en un departamento 4B clausurado, alguien escribió mi nombre. Y ese alguien, ahora reparte. Con mi moto. Con mi vida.